Bueno, comenzamos el último día, el último estudio, el capítulo 15 de Apocalipsis. Este capítulo 15 es un capítulo, digamos, entendedme, un capítulo como de transición. Es decir, de alguna manera es un capítulo de transición entre dos secciones muy importantes de la escritura. Son dos secciones importantes. Una sección, la que ya pasamos y debemos de acabar, de finalizar. Parece que acaba con el capítulo 14. La sección, no, acaba con el versículo 4 del capítulo 15, ¿no? El capítulo 4 lo que vimos es que finalizaba que el capítulo 4, el capítulo 14 de Apocalipsis finalizaba con la obtención del remanente, de un remanente para el reino. Pero claro, a la obtención del remanente, lo que ocurre es que queda un residuo, un resto, es un residuo malo, horrible. ¿Y qué es lo que vemos? Pues el lagar de la indignación de Dios, el lagar del enojo de Dios. Y lo que vemos en los primeros 4 versículos de este capítulo 15 es que vemos pues, a los que han sido obtenidos, ese remanente obtenido para el reino. Pero vemos algo más, vemos las plagas, unas plagas suscitadas. Suscitadas por toda la sangre que se ha vertido en el lagar de Dios, o mejor dicho, por toda la sangre que se ha pisado. Cuando las uvas de la vid borde se han pisado y lo que ha salido ha sido sangre, ha sido inmundicia. Ha sido inmundicia del pueblo de Israel, del testimonio en manos del pueblo de Israel. Sí, naturalmente. Lo que ocurre es que de esa inmundicia beben todos. Es por ello que se decía al final del capítulo 14 que la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos, hasta sus bocas, porque la van a beber. La van a beber los caballos y todos los que dependen de los caballos. La van a beber muchos. Al principio del capítulo 15 vemos a unos ángeles. Se dice que son los ángeles que tienen las 7 plagas, las últimas. ¿Por qué? Porque allí se acaba todo, ahí se consuma. Se consuma el furor de Dios, se consuma la indignación. ¿Qué significa? Que la indignación se acaba con todo aquello que viertan los ángeles, con todas las plagas de las que son portadores los ángeles. Se consuma, se acaba. Ahora bien, debemos de decir una cosa. Cuando miramos en el primer versículo a estos ángeles, vemos que se les menciona como los ángeles de las 7 plagas, las últimas plagas. ¿Son los mismos ángeles que los del versículo 7? ¿Los de las copas? Sí. Pero aquí en el versículo 1 no son los ángeles que tienen las copas, todavía no tienen las copas. Son los ángeles de juicios, son los ángeles de plagas, son los ángeles que van a manifestar la inmundicia, naturalmente, del próximo candelero que toque, pero todavía no se les han dado las plagas. Las copas. Y es importante observarlo porque realmente tenemos que diferenciar. Los 4 primeros versículos pertenecen a la sección anterior. Los 4 últimos versículos pertenecen a la siguiente sección. ¿Pertenecen al testimonio los dos? Sí, naturalmente. Sangre, inmundicia, plagas que se vierten sobre testimonio. Cierto. Lo que ocurre es que en una sección estamos hablando de un testimonio y en la otra sección estamos hablando de otro tipo de testimonio. Es el mismo testimonio, pero un testimonio diferente. Ahora lo vamos a ir viendo. El último día estábamos tratando el versículo 4 de este capítulo 15. Vimos en el versículo 3 que habían 2 tipos de cánticos. Bueno, o mejor dicho, había un cántico que identificaba a 2 cánticos. Porque había una serie de personas que cantaban, un remanente, que cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Bien, ya vimos claramente que se refería a una reunión, a un remanente, una reunión en la cual no solamente tenemos a judíos, no solamente tenemos a 144.000 del capítulo 7, del capítulo 14. Tenemos también a unas multitudes. Cantan el cántico del Cordero.
tenemos a unas multitudes que también pertenecen al capítulo 7, al final, a la segunda parte del capítulo 7. Es la reunificación. ¿Para qué son estos? Pues estos se les ve a todos con arpas, igual que se les vio a unos con arpas, a estos también se les ve con arpas porque reciben el consuelo del Señor. Y juntamente con el consuelo, pues la alegría. Son el remanente escogido, sacado convenientemente en medio de toda la dureza de la tribulación, y aquí ya hay judíos y también gentiles. ¿Por qué? Porque en el reino del Señor, Palestina, hay judíos y hay gentiles. Ya lo vimos en su momento, tampoco vamos a profundizar más, ya lo vimos en su momento. Bien, dijimos que en el versículo 4 se hablaba se decían varias cosas. Por ejemplo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y evidentemente estaba haciendo referencia al capítulo 13 de Apocalipsis. Y recordemos que el versículo 4 y el versículo 7 del capítulo 13 decían: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Claro, ahora estos, en los cánticos, en los mismos cánticos, estos mismos cánticos dicen: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? La gran diferencia entre testimonios. Y el versículo 7 del capítulo 13 decía: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Claro, porque ahora toca, ahora sus juicios se manifiestan. Y eso significa que va a ser arrebatado el poder de la bestia. A la bestia se le va a arrebatar el poder. Y se le va a arrebatar ese poder que tiene sobre los pueblos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que va a ser transferido aquel que tiene sangre judía y sangre gentil, aquel que va a ser el heredero de todas las cosas, también de las naciones. Es el heredero, es aquel que es santo y verdadero. Es el anuncio del fin del tiempo de los gentiles, del cual nos hablaba pues Lucas 21 y Daniel 12. En los tiempos de los gentiles, aquí ya se acaban. La semana 70 se acaba y solamente quedan pues las últimas disposiciones. El Señor, como decíamos, como hemos dicho hace un momento, es el heredero de David, pero también de Nabucodonosor. Es heredero de los dos. Son los reinos, el reino judío y el reino de las naciones, de la bestia. Sangre regia, heredera del pacto con David, pero también sangre gentil. Y curiosamente, sangre gentil, heredero no solamente, como dijimos, de Ruth la Moabita, no solamente de Ruth la Moabita, también tiene sangre gentil de una ramera. Es muy curioso esta cosa, ¿no?, que vemos en la genealogía. Bueno, no solamente en la genealogía, sino en el libro de Josué. Y vemos que él tiene ascendencia en la prostituta, en Rahab. Curiosamente. Los gentiles, por medio de Nabucodonosor, recibieron una responsabilidad de gobierno a causa de la caída en desgracia de Israel. Es el mismo principio que la iglesia gentil. Nabucodonosor, los gentiles en Nabucodonosor reciben la responsabilidad de gobierno a causa de la caída en desgracia de Israel. Y el mismo principio tiene la iglesia gentil, quien recibe la responsabilidad del candelero, del testimonio, ese testimonio en la tierra, el candelero en la tierra, a causa de la caída en desgracia del candelero de Israel. Los gentiles, cuando eso ocurrió, cuando se ha sido transferido, cada vez que ha sido transferido el gobierno de manos del pueblo de Israel, gobierno o testimonio, a los gentiles, cada vez, los gentiles deberían de haber dado gloria al Señor y tomarlo como su Dios. Eso es lo que deberían de haber hecho. También Nabucodonosor debería de haberlo hecho. En cambio, fieles a sus orígenes blasfemos o babilónicos, naturalmente, lo que han hecho siempre es que se han engrandecido sobre todo Dios y han usado el poder conferido por Dios para el mal, para manifestar al hombre de pecado. Los gentiles de la Iglesia van a hacer lo mismo.
van a hacer lo mismo los gentiles de la Iglesia. No son menos. Apocalipsis 2 y 3 nos muestra el camino del hombre de pecado, la corrupción del testimonio. Y solo deja una salida a los vencedores, que los vemos ahí siempre. Solamente deja una salida a los vencedores. Esta salida la podremos ver en Apocalipsis 18:4. Es la misma que Jeremías 51:45 y que Hebreos 13:13. Es: salid de ella, pueblo mío, se dice. Bien, con esto, lo que debemos decir es que con estas últimas palabras, de alguna manera hemos finalizado la primera sección. Ahora continuamos con la siguiente sección, pero finalizamos la primera sección. No olvidemos que el capítulo 14 nos habló de la diferenciación entre vírgenes y fornicarios, no entre salvados y no salvados. Sí, evidentemente implica que sean salvados e implica que sean no salvados los otros, pero no se trata de esto no es lo importante. Lo importante no es la salvación, lo importante es la gloria del Señor. Por lo tanto, la diferenciación es entre vírgenes y fornicarios, que en el capítulo 14 tan convenientemente lo explica, hablando de los que no se contaminaron con mujeres. Bien, y esa separación de vírgenes y fornicarios es para la ejecución de juicios, no de la misma ejecución. Entendedme el juego de palabras. Es para que caigan sobre ellos juicios, no la misma ejecución. La ejecución vendrá cuando llegue, pero el juicio queda sobre ellos, quedan reos de pena, ¿no? Convictos. Bien, a partir del capítulo 12, ¿qué ocurrió? Porque ya digo que desde los capítulos 8 a 11 vimos las trompetas y cómo dejaban convictas a Israel, y las dejaban convictas de sangre, de inmundicia. Y al final del capítulo 11, finalizando el capítulo 11, pues veíamos pues cómo ocurría el final de la semana 70 y el establecimiento del reino de Dios con los juicios convenientemente que traían, con las recompensas y con las sentencias, ¿no? Pero a partir del capítulo 12 decía que reiniciamos la historia para ver otras perspectivas, para verlo desde otros puntos de vista. Del 12 al 15, concretamente, la protección de Israel, la madre del hijo, para la obtención de un remanente. Y a la obtención del remanente, como hemos dicho anteriormente, el resto queda desechado y listo para echar al lagar. Bien, esto es lo que estamos acabando, lo que hemos acabado ahora mismo. A partir del capítulo 16, ya en una nueva sección que comienza ahora, en el versículo 15 del capítulo 15, el versículo 5 del capítulo 15, en esa sección, una nueva sección, lo que veremos es a los gentiles. Veremos a los gentiles, veremos a la bestia y veremos a los poderes del mundo. Pero visto desde el ámbito de la sangre, desde la inmundicia. Esto es lo que vamos a tratar. De la sangre de Babilonia, a quien se juzga desvelando todo su mal y dejando la lista para la ejecución de la ira cuando toque. Los primeros 4 versículos de este capítulo 15 que hemos tratado dan por finalizado el tema tratado durante muchos capítulos. ¿Y cuál es el tema tratado? Israel, con sus respectivos cuestiones, secciones, etc. Pero el tema que hemos tratado es Israel, hasta ahora. Y lo que hemos visto en todos estos capítulos, hasta finalizar este versículo 4 del capítulo 15, hemos visto la victoria alcanzada por ellos y su derecho a portar arpas a Dios con el consiguiente consuelo, porque se ha acabado todo el problema de ellos. El mar de vidrio mezclado con fuego nos muestra los salidos de la tribulación, eso sí, con carácter de redención permanente, extraídos para un reino, con un objetivo. A partir de ahora vamos a ver una nueva perspectiva de cosas. Israel ya ha tenido todo el tratamiento necesario. Ya se ha acabado el tratamiento a Israel. Hemos tratado mucho y muy ampliamente de él, pero a partir de este momento el tratamiento a Israel se ha acabado. Ahora el objeto va a ser el testimonio, ya no el judío, no el testimonio judío, sino el testimonio universal de Dios. Llegan los juicios, pero llegan los juicios a otros, no a Israel. A Israel ha finalizado, ya lo hemos visto toda la inmundicia sobre Israel. Llegan a otros porque primeramente ha sido el testimonio judío, ahora le toca al gentil. Como decíamos antes, aclarar que los ángeles de las plagas
no tienen aún las copas. En los primeros 4 versículos no tienen aún las copas. No son los ángeles de las copas en los primeros 4 versículos, sino de las plagas. Sí. Y esto es hasta que se le den las copas. Otra cosa que debemos de ver, ya que ahora sí que vamos a tocar las copas que reciben los ángeles, es que tenemos una pregunta por delante. ¿Dónde en Apocalipsis se hablan de otras copas? ¿A quién se les da otras copas en Apocalipsis? ¿Recordáis? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Se les da a los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Los ancianos son los responsables o los representantes, digamos, los ancianos son los representantes del candelero del testimonio que tiene responsabilidad universal. Bien, copas allí y copas aquí que se les dan a los ángeles. ¿Pero qué ocurre? Que en aquellas copas había incienso. En estas copas debería de haber incienso, pero no hay incienso. ¿Qué es lo que hay? La indignación de Dios. El furor de Dios, es decir, lo que hay es inmundicia en estas copas que va a ser vertida sobre aquellos que debían de haber portado copas de incienso, como sus representantes los ancianos. Bien, arrancamos el versículo 5, el inicio de una nueva sección. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Fijémonos en el énfasis que dice, después de estas cosas. Es un énfasis. Y es un énfasis porque esto finaliza el tema tratado, como hemos dicho, durante muchos capítulos. Israel. Después de estas cosas, Israel ha finalizado. El testimonio en manos de Israel, el tratamiento que se le debía haber dado, la inmundicia tratada del testimonio en manos de Israel, es decir, cómo lo han tratado de mal, ya se ha tratado. A partir de ahora viene otra cosa. Aquí tenemos la siguiente apertura, y es una apertura que marca el inicio de una nueva sección de la Escritura. Ya no se ve el arca del pacto que vimos al principio de la anterior sección. Es decir, ya no se trata de que Dios se acuerda del pacto que debe de cumplir con su pueblo. Ya no se trata de proteger la supervivencia de un remanente. Ahora es el testimonio el objeto de la vindicación. Pero es el testimonio con otro carácter, no un carácter judío. Es un carácter mucho más amplio. Esto abarca una extensión más amplia que la del candelero de Israel. Porque Israel, como tema, hemos dicho, ha finalizado. A partir de ahora, las profecías se dirigen a un espectro mucho más amplio. Hemos visto cómo Babilonia desarrolla la blasfemia cambiando lo dulce por amargo y se erige en representante de Dios, sentando a un hombre en el trono de Dios. Ahora Dios va a vindicar el testimonio verdadero del fiel y verdadero, que es quien vendrá a finalizar esta sección cuando acabe. Apocalipsis 19, versículos 10 y 11. Soy consiervo tuyo, bueno, en fin, le dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. De esto se trata. Va a caer sobre el testimonio de aquel que deberían de haber tratado como al fiel y verdadero. Cuando acabe la sección, vendrá el fiel y verdadero, a ejecutar ya no los juicios del furor, ya no los juicios del enojo, ya no los juicios de la indignación de Dios. Vendrá a ejecutar la ira. Y la ira ya es algo definitivo. No porque el enojo no sea definitivo. El enojo lo que hace es colmar la copa de la ira, de los juicios que se van a verter, o mejor dicho, de las sentencias que se van a aplicar cuando venga el Señor, en Apocalipsis 19. En esta sección, que arrancamos ahora mismo a partir del versículo 5, en esta sección se va a actuar sobre el testimonio de la bestia, y más expresamente sobre la ramera. Se va a actuar sobre Babilonia. Ahora es el tiempo del Amén, el testigo fiel y verdadero de Apocalipsis 3:14. Quien le dice a alguien le dijo, a ese del cual es tiempo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, a alguien se le dijo también voy a vomitarte de mi boca, 2 versículos después. La infidelidad de los portadores del candelero, del testimonio,
es el objeto de esta sección. De Babilonia, naturalmente. Esta sección o apertura en el cielo abarca desde Apocalipsis 15:5 a Apocalipsis 19:10. Y veremos cosas similares o juicios similares a los vistos anteriormente, naturalmente. A esa verter sangre, que queden todos convictos de inmundicia, de sangre. Digo que veremos cosas similares o juicios similares vistos anteriormente, pero con un carácter mucho más amplio que el de Israel, incluso con un carácter de candelero diferente. Y esto quedará manifiesto y lo veremos más tranquilamente, más ampliamente, cuando toquemos el capítulo 16, en su versículo 15. Este carácter de candelero más amplio. Pero lo cierto es que allí donde vimos que fue abierto el santuario y se dejó ver el arca de su testimonio, porque realmente al arca se le llama el arca del pacto, el arca de la alianza, pero el Señor la llama también de otra manera muy importante. Le llama el arca del testimonio. Bien. Digo que allí, cuando tocamos la sesión anterior, vimos el arca del testimonio. Dejó ver dentro del santuario el arca del testimonio, porque se trataba de ese testimonio, del testimonio del pueblo de Israel. Pero ahora vemos que el cielo fue abierto, que fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Aquí no hay arca, es el tabernáculo del testimonio. La amplitud es mucho más grande. Se trata de un testimonio mucho más universal. No está centrado en el arca, no está centrado en el pueblo de Israel. Sobre el testimonio del cual se tratará ahora, a partir de ahora, es mucho más amplio. El santuario del tabernáculo del testimonio, digo que es llamado el testimonio porque era la habitación de Dios, el tabernáculo en su día, en su tiempo, es llamado el tabernáculo del testimonio porque era la habitación de Dios como morada entre los hombres. La gloria de Dios moraba en el santuario interior. Tenía como objeto proporcionar comunión constante con Dios en santidad. Se le llama tabernáculo del testimonio porque era la habitación del fiel y verdadero, del verdadero nombre al cual adorar. El objeto del tabernáculo, entonces, era ser la morada de Dios con los hombres, morar con ellos, y ellos ser de Dios. No solamente que Él moraba con los hombres, sino que ellos debían de ser de Dios. Y esto lo volveremos a ver mucho más adelante, acabando, en Apocalipsis 21, ya lo veremos. Ese mismo tabernáculo, en el desierto, que debía de servir de morada entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios, volveremos a ver esta cuestión. La morada de Dios y los hombres en el capítulo 21. Todo tiene que ver con el alejarse de todo Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todo siempre tiene que ver con esto, tiene que ver con la fe. Con ser fiel al Dios único, vivo y verdadero. Éxodo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, nombre es celoso, Dios celoso es. Un texto, por cierto, ese texto en Éxodo 34 está, por cierto, enmarcado en medio del anuncio y construcción del tabernáculo. Está enmarcado allí. Decíamos, Jehová, nombre es celoso y Dios celoso es. Y diremos, para el pueblo de Israel, sí, y para nosotros también. Sigue siendo el mismo Dios celoso y nombre celoso. Nosotros también, tanto Dios tiene celo de los suyos hoy por hoy, como los suyos deben de tener celo de Dios, naturalmente. A celo somos llamados. Pero bueno, vamos a ver ahora la correspondencia escritural donde se muestra una apertura en el cielo con relación al tabernáculo del testimonio. Y si observamos atentamente, en ella se acusa a los que debían guardar el testimonio, se les acusa de ultrajarlo. Y aún de matar a los santos y profetas, donde incluso aparece un joven llamado Saulo y unas ropas de las que se debe de ocupar. Hechos capítulo 7, versículo 44 al 58. Vuelvo a decir, vamos a ver una apertura en el cielo, igual que en esta escritura, que tiene relación con el tabernáculo del testimonio, igual que esta escritura. Digo esta escritura que estamos tratando ahora, en Apocalipsis. Dice,
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando habló a Moisés para que lo hiciese conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas fue Salomón quien le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros, ahora, habéis sido traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se sentían heridos en lo más vivo y rechinaban los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los pasajes de correspondencia se pueden encontrar a veces en los lugares menos pensados de la escritura. Pero hay más cosas de correspondencia que a veces nosotros simplemente los tratamos, ya lo hemos dicho esto en muchas ocasiones, los tratamos como simples partes del relato, y sí, ciertamente son simples partes del relato hasta que llegamos al extremo final de la escritura, al cumplimiento de todas las cosas. Fijaos qué curioso, los testigos pusieron sus pies a las ropas de un joven que se llamaba Saulo. Y dices, ¿y estas ropas para qué? Ah, claro, tiene su correspondencia. Y por cierto, hablando de estas ropas, ¿sabéis qué tipo de ropa es la que se pone a los pies de Saulo? Si vemos al griego, veremos qué tipo de ropa se pone a los pies de Saulo. Son imatia, vestido exterior, como un manto, una capa o una túnica, no vestido interior. No tampoco estolas, pies hasta, vestiduras hasta los pies. No, son imatia. Es decir, es el vestido exterior, el que recubre, conforme a la idea de 2 Corintios capítulo 5, versículo 4. Ser recubiertos, conforme a esa idea. ¿Y quién son recubiertos? Los que esperamos la redención del cuerpo, la iglesia, ni más ni menos. Y de ese tipo de ropa es del que debía de encargarse Saulo a partir de ese momento. Es decir, las mismas ropas que tienen los ancianos, representantes del candelero gentil, de los que son arrebatados. De ese tipo de ropa es del que debería encargarse Saulo a partir de ese momento, de la iglesia gentil. Otro receptáculo del testimonio. Curioso que ponga allí que se pusieron sus ropas, porque esas ropas imatia Saulo debía de encargarse, ya cambiado con el nombre de Pablo. Bien, el Espíritu nos ofrece un nuevo objeto del tratamiento, un nuevo objeto de tratamiento por parte de Dios, el testimonio. Se va a juzgar la infidelidad del testimonio, no ya de Israel, que ha sido ampliamente tratada anteriormente. Esa infidelidad del testimonio de Israel ha sido tratada ampliamente. La que se va a juzgar ahora es la del testimonio del fiel y verdadero. Y esto ya tiene que ver con Babilonia y sobre todo con el mal espiritual causado. Porque el mal babilónico que hemos visto en el candelero de Israel en la tribulación no es exclusivo de ellos. Ni siquiera de la tribulación, hablo de ese mal. No es exclusivo de Israel en la tribulación, ni exclusivo de la tribulación. Tuvo un origen y tuvo una continuación y tuvo un traslado de candelero, ese mal. Y un nuevo traslado de candelero también. ¿Hasta cuándo? Hasta su desarrollo final.
Y ese mal babilónico, este mal babilónico, ha buscado siempre alojamiento en medio del candelero de Dios, en medio del testimonio. Siempre lo ha buscado. Lo hemos visto desde el inicio de los tiempos. Lo vemos hasta el día de hoy. Digo que siempre ha buscado alojamiento, este mal babilónico siempre ha buscado alojamiento en medio del candelero de Dios, sea donde sea que el testimonio de Dios haya hecho morada entre los hombres. Y de la relación de Israel con el testimonio, la Escritura ya lo ha tratado ampliamente y lo ha finalizado. Ahora ya no se trata del testimonio de Israel, ¿eh? Ya hemos dicho que no se trata del arca, visto en Apocalipsis 11, 19. A partir de ahora es del testimonio en su alcance universal, es decir, no ligado a la visión del arca del testimonio. Ahora se va a vindicar el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 1. Recordemos que Apocalipsis 1, en los versículos 1 a 5, nos habla de ello, del testimonio de Jesucristo, de la revelación de Jesucristo y del testigo fiel. Recordemos ese texto porque está vinculado a esta sección. Un texto que habla de su objetivo, el testimonio. Un texto que habla de su objetivo y nuestra más que importante parte en ello. Apocalipsis 1:5. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder enseguida. Y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo se acerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a ver el siguiente versículo de Apocalipsis 15, versículo 6. Dice, y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con ceñidores de oro. Bien, como dijimos, la sangre, la blasfemia, la inmundicia, lo que hace es convocar a los 7 ángeles cuya actuación tiene que ver con el testimonio. Llevan ceñidores de oro, es decir, están preparados para vindicar o reivindicar la gloria divina. El testimonio blasfemado, profanado, porque la gloria divina está ligada íntimamente al testimonio, siempre es así. ¿Cómo santificamos al Señor? Lo santificamos santificándonos nosotros. ¿Cómo glorificamos al Señor? ¿Diciendo gloria al Señor? No. Haciéndolo. Así santificamos al Señor. Haciendo que su testimonio esté en nosotros. Si nosotros somos santificados, el Señor es santificado en nosotros, Cristo es santificado en nosotros, no de otra manera. Bien, hablábamos del ceñidor del cinto, ¿no? El cinto o ceñidor tiene que ver con estar preparado para ejecutar algo, en este caso los ángeles, ¿eh? Disposición para algo. Y eso lo vemos también en Isaías 8, en sus versículos 9-10, cuando habla de ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Trazad un plan y fracasad, proferid palabra y no se cumplirá. También lo vemos, este ceñirse para algo, para una cuestión concreta, lo vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículo 18. Cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, ¿ves? Otros ejemplos de ceñirse del cinto o ceñidor para algo, para estar preparado para algo, son, por ejemplo, Lucas capítulo 11, versículo 35, Hechos 12:11 o Efesios 6:14. Y lo vemos también en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 8. Lo vemos en Elías, ceñido para un ministerio de juicio profético. Ya vimos al Señor también con ceñidor de oro en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, versículo 13, ceñido con la gloria divina, con aquello que va a reivindicar. Preparado para reivindicar la gloria divina. Y Él es el testigo fiel y verdadero, por lo tanto, ceñido para algo que tiene que ver con la verdad divina, para juzgar aquello que la ha profanado. Porque sin verdad no hay gloria de Dios, no se ve la gloria de Dios, no se le glorifica o santifica. Pero eso es lo que se va a reivindicar, su gloria, su santidad.
Bien, vemos el oro y los vemos ceñidos. Ahora vamos a ver el lino limpio y resplandeciente. Cuando dice resplandeciente, aquí en este versículo no se está refiriendo a que es blanco, muy limpio. No, 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 que brilla. Resplandeciente quiere decir que brilla, de brillante, ¿eh? Bien, por una parte, el lino era usado por Aarón, como vimos en Éxodo, capítulo 28, versículos 39 a 43. El lino era usado por Aarón, por él, no solo por él, sino también por sus hijos, para ministrar en el servicio del santuario. Y debían llevarlo para que no, como decía allí, para que no lleven pecado y mueran. Debían de llevar el lino. Por ello. Es importante verlo así, lo que significa. Ya en Levítico 16, en los versículos a 4, vemos también que el sumo sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo cuando Dios estaba en la nube sobre el propiciatorio. Y cuando podía entrar, sus vestidos, sus santos vestidos, debían ser de lino. Cuando estaba la nube no podía entrar, pero cuando podía entrar sus vestidos siempre debían de ser de lino. Santas vestiduras, se le llamaba. Las cortinas y el velo del tabernáculo también debían de ser de lino. Eso lo vemos en el capítulo 26 del libro de Éxodo. Vemos también varones enviados de Dios. Cada vez que los vemos enviados de Dios, los vemos vestidos de lino. Ezequiel 9, versículo 2, Daniel 10, versículo 5. Incluso los ejércitos celestiales que veremos en el capítulo 19 de Apocalipsis también vestidos de lino. Esa santidad. Ahora vamos a ver también el lino en las desposadas. En dos desposadas. La de Ezequiel capítulo 16 y la de Apocalipsis 19. Es decir, en aquellas que alcanzan gran grado de pureza para poder estar en especial relación con Dios. Vestidas de lino puro. En Ezequiel 16 habla Dios de Jerusalén vestida de lino fino, después de haber sido limpiada, purificada y ungida, y destinada a reinar. Y en Apocalipsis 19, versículo 8, habla de la esposa del Cordero, a la cual se le ha concedido vestirse de lino fino, igual que aquella, lino fino, la de Ezequiel, donde el lino fino es el estado moral final asociado con la justicia de Dios. Es la pureza después de toda obra redentora, ¿cierto? Es el estado permanente, puro, permanente, de aquellos que están muy cerca de Dios. Son aquellos que han alcanzado o que se les ha concedido la pureza. Primero, como vimos en Ezequiel, y también aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis, primero se limpia, se purifica y se unge. Y es solo después de esto que se le viste de lino fino. Antes no. Antes no se puede vestir de lino fino. Primero, purificación, o sea, limpiado, purificación y unción. Y después es cuando se viste de lino fino. Bien, aquí en Apocalipsis es la primera vez que vemos aparecer el lino fino. En este libro es ahora cuando vemos aparecer el lino fino. Y las restantes veces que lo veamos aparecer va a ser en esta misma sección que estamos tratando, donde ¿qué es lo que se reivindica? Se reivindica el testimonio del fiel y verdadero. Inmediatamente en su aparición también veremos aparecer el lino, como hemos dicho, en el ejército celestial, pero inmediatamente en su aparición, en lo que dura toda esta sección y en el inicio de la otra, es decir, cuando viene con el ejército, es donde vamos a ver el lino fino. No lo hemos visto antes ni lo vamos a ver después. Todo relacionado con la reivindicación del testimonio del fiel y verdadero. En esta sección se ve el lino fino. Al examinar las escrituras que hemos citado, el vestido de lino indica algo, indica alguna acción que necesita pureza. Un ministerio o encargo especial muy vinculado a aquellos y también a aquello, el tabernáculo, aquellos que son portadores del testimonio puro y verdadero. Así pues, estos ángeles están preparados para actuar con respecto al testimonio profanado, con respecto a la gloria divina profanada. Veamos el versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Son 7 copas llenas, como ya vimos lo que significa el furor, 7 copas llenas de la indignación divina.
del enojo divino. 7 vimos que es el número de la completitud. Y el oro también nos muestra la gloria divina, evidentemente. Porque es la gloria divina aquella que ha sido profanada. El número 7. En su completitud, estas copas, con el número 7 en su completitud, van a rebosar en su completitud el enojo, la indignación de Dios. La van a llevar al límite final. Aquí se consuma todo el furor de Dios, el enojo. Ya no habrá más después de esto. Porque el objetivo de estas copas es mostrar los motivos por los que después vendrá su venganza. También este versículo 7, también este versículo tiene su correspondencia en las escrituras antiguas. En Jeremías. Jeremías 25, versículos 15 a 31, donde dice: porque así me dice Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino del furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. No habla de Israel, las naciones. Y beberán, y andarán tambaleándose y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Entonces tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en desolación, en pasmo, en rechifla y en maldición como hasta hoy. Bien, a todas las naciones, porque el testimonio es muy amplio, el testimonio de la copa que Dios le da a Jeremías para dar, a todas las naciones, incluida Israel, a un testimonio que tiene una amplitud mucho más extenso. Continuamos diciendo, no solamente a Jerusalén, a las ciudades de Judá, continúa diciendo, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, y a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las islas que están en el otro lado del mar, a Dedán, a Temá y a Buz, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos y los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás, pues, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad, y caed y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así dice Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, no puede haber otra. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Capítulos 8 a 11. Y por extensión también todo lo que hemos visto en los últimos capítulos. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vais a quedar vosotros totalmente impunes? ¡Ja! No que lo dejáis mío, pero no quedaréis impunes, porque traigo espada sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová ruge desde lo alto y desde su morada santa da su voz. Ruge fuertemente contra su morada. Canción de lagareros, canta contra todos los moradores de la tierra. Llega el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene pleito contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Y como dice el versículo 29 del que hemos leído también, Dios comienza por Israel. Ya estaba anunciado. Esta escritura tiene toda su correspondencia también en el Antiguo Testamento. Dios comienza por Israel, pero eso ya lo vimos en los capítulos precedentes, como hemos dicho, en las trompetas. Ahora les toca a los demás.
Toca otra cosa, toca un alcance universal ahora, el juicio, la sangre. Toca a todos los demás. Y como dice el versículo 26 que hemos leído en Jeremías, sobre todo a Babilonia. Y después de todos ellos, beberá Babilonia. El rey de Babilonia beberá después de ellos. Porque es quien aglutina también, es quien ha dado de beber a las naciones el vino de su fornicación. El rey de Babilonia. Babilonia en general, en su aspecto espiritual y de inmundicia. Jeremías 51, versículo 7 también. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra. Es la misma copa de oro que ha llenado con su inmundicia y que vemos representada en estas 7 copas de oro, porque inmundicia es lo que va a mostrar o lo que van a mostrar estas 7 copas en Apocalipsis 16, en el siguiente capítulo, llevando la indignación de Dios al punto, la llevarán al punto en que su ira será desatada. Vendrá la venganza. Ahora es el enojo. Y la paciencia del Señor es increíble. Pero paciencia hubo con el pueblo de Israel y cayó sobre el pueblo de Israel las trompetas de la indignación, de la inmundicia, de la sangre. Ahora sobre Babilonia, sobre las naciones, sobre el testimonio de las naciones va a caer también esta indignación. Y la dejarán lista para ser, para caer toda la venganza sobre ellas.